Esta historia comienza mucho antes que las otras. En la cima del volcán extinto sobre el que se fundó mi ciudad, ahí arriba, hay una casita pequeña, con unos escalones que mis pies conocen bien desde que yo era muy niño, cuando los subía de la mano de mi tío o de mi abuelo. En esta casita, mis pies conocen bien el crujir de su piso de madera desde hace años. Y recuerdo también que al doblar una esquina de esta casa, un monstruo colgado en la pared parecía mirarme desde sus cuencas vacías. Y aquí estoy ahora de nuevo, en el Museo de la Fauna de Veracruz, en el Cerro de Macuiltepec, en mi ciudad. Aquí, en esta vitrina de atrás, se guardan los restos de aquel monstruo que me miraba fijamente cuando llegaba aquí, cuando yo era apenas un niño. Y bueno, con el tamaño que tiene este animal de acá atrás, es comprensible por qué, cuando yo era apenas un pollo, me diera un poquito de miedo y pasaba pegado a la pared del otro lado de la habitación para no acercarme tanto. En aquel entonces supe que este enorme ser de aquí atrás era un águila arpía, y que alguna vez llegó a vivir en las selvas del sur de mi estado, pero mucho antes de que yo naciera, la última de ellas cayó de su reino en las alturas y el brillo de sus plumas se perdió entre el barro. Pero de eso ya hablaremos después. Primero, tenemos que conocer el tamaño del personaje con el que nos estamos enfrentando el día de hoy. Primero, tenemos que conocer un poco más de la gran águila arpía. El águila arpía es un monstruo entre las aves. Si no contamos a los grandes cóndores y a los buitres, el águila arpía es el ave rapaz más grande que existe en el mundo, al menos en la actualidad. Con sus poderosísimos prácticamente 2 metros de envergadura y sus casi 9 kilos, es un ser completamente impresionante. Y por supuesto, un ser tan impresionante como ella tiene que vivir en un ecosistema igualmente impresionante. Y es que el lugar de las arpías ha sido la selva tropical del continente americano. Lugares como los que tengo aquí detrás. Las selvas tropicales son un lugar que parece que está vivo por sí mismo. Alrededor de mí crecen un montón de seres, viven y sienten un montón de organismos, plantas, animales, hongos, todos ellos enredados en un caos perfectamente ordenado. Los grandes árboles hacen que esto parezcan las columnas de una gran y reverenciada catedral. Es un sitio increíblemente lleno de cosas nuevas por ver, de maravillas pequeñas y grandes. Y en este lugar, en la tierra, sobre la hojarasca señorea el jaguar, pero el cielo le pertenece a la arpía. Cuando vemos un águila arpía, lo que vemos es un ave perfectamente adaptada a las selvas tropicales. Aunque es grande, aunque es enorme, no suele planear alto en el cielo como lo hacen otras rapaces, las aves rapaces que normalmente vemos en las zonas abiertas, e incluso no lo hace ni siquiera como planean las grandes rapaces de bosque como las águilas del género Spicetus. No. El águila arpía vive dentro del dosel. Sus alas, aunque grandes, son muy anchas y su cola relativamente larga nos hablan de un depredador que en vez de volar por encima del cielo, navega entre los árboles para cazar a sus presas. Otra de las cosas que nos impresionan sobre el águila arpía son sus patas y sus garras. Unas patas enormes y robustas, las más robustas de todas las aves rapaces, y unas garras largas, curvas y afiladas, que también son las más grandes entre las aves rapaces y que además de ser completamente impresionantes y darte la certeza de que nunca te quieres topar con una arpía enojada, también sirven muy bien a su propósito. Y es que por supuesto, el águila arpía es un gran depredador. Sus presas van desde los monos, que es lo que parece preferir más, pasando por los perezosos, las aves grandes como los tucanes o las pavas, e incluso se sabe de águilas arpías que comen venados. Un temazate, o venado cabrito, luchaba desesperadamente por afianzar las pezuñas de sus patas delanteras en el borde, mientras las posteriores se balanceaban en el vacío, al mismo tiempo que una hermosa águila arpía
lo acosaba con las garras extendidas y le propinaba tremendos golpes con sus grandes alas. Eso sí, hay que aclarar que los reportes de águilas arpías cazando venados son en venados de especies pequeñas, como el género Mazama, y además son en crías de ese género pequeño, o sea, son venaditos muy chiquitos. No es como que una águila arpía vaya a cargar un venadote de 40 o 60 kilos. Sí, está bien que son poderosas las arpías, pero no es para tanto, tampoco exageremos. Eso sí, el ver descender desde las alturas a tamaño animal y atrapar con esas garras fuertísimas a los perezosos que duermen, a los monos que se refugian y arrancarlos de las ramas para llevárselos por el aire, o incluso atrapar pequeños venados sobre la tierra, debió haber sido algo increíble. Tan increíble debió haber sido este espectáculo que el nombre científico, arpía, arpija, hace referencia a unos seres de la mitología griega que tenían cabeza de mujer y cuerpo de ave, con los que definitivamente no querías encontrarte. Pero ¿a poco ustedes creen que ese tal Carlitos, que vivía por allá por las Europas y que en 1758 le puso arpía a esta ave, fue el primero que se impresionó por ella y la relacionó con la mitología? Pues por supuesto que no. Para los pueblos que habitaron en las grandes regiones de selva, donde el águila arpía tuvo su dominio por tantos y tantos años, esta ave no pasó desapercibida, y sus actitudes de depredación y de sometimiento a otros seres tampoco lo hicieron. Para muchos pueblos, el águila arpía fue relevante en muchos sentidos, y los nombres que aún conservamos de esta águila en las distintas lenguas originarias de las distintas regiones de América dan fe de lo mismo. Por ejemplo, en México, los Hatchwinik, los lacandones, llaman a la arpía Cotmash. Espero haberlo pronunciado bien. Y por otro lado, en la Amazonía, el pueblo Cofán llama a la arpía Cuncipín. Y ambos nombres, aunque están separados por muchas lenguas, muchas leguas y muchos años de distancia, ambos nombres refieren a lo mismo, al hecho de que el águila arpía depreda por sobre todas las cosas a los monos, a los primates de la selva. Y entonces la gran señora de los monos tiene cabida en los nombres, en las mitologías y en las memorias de quienes convivieron con ella a lo largo del tiempo y a lo largo de toda Latinoamérica. Y claro, en la tradición oral, que es algo que como no me gusta a mí, las águilas arpías también tuvieron papeles relevantes. En muchas mitologías de la cuenca amazónica, el águila arpía se vuelve el alter ego de aquellos que tienen esos poderes especiales para conectar con la naturaleza de ciertas maneras. Y acá en México, en algunas regiones, se cuentan las historias de aves grandes, grandísimas, que bajaban y se llevaban a la gente. Aves grandes del color gris, del color blanco. Aves que a lo mejor fueron arpías, pero que la leyenda transformó en otras cosas. Y bueno, ya que hablamos de estas tradiciones en las cuales las arpías pasaron de ser simples aves a volverse casi monstruos, tenemos que platicar que a pesar de todo su poderío y su grandeza, el águila arpía y la gente han entrado en conflicto de muchas maneras. Y es que desde hace ya bastante tiempo, la gran señora de los monos, la gran reina de la selva, mira su reino verde reducirse cada vez más. Y además de esto, el conflicto directo con los seres humanos la pone en riesgo. Pero para platicar de ello tenemos que conocerlo de voz de alguien que sabe mucho más de esto. Así que, para contar la historia de las grandes águilas arpías, de las grandes señoras de los monos, yo solito tal vez no puedo hablar de todo. Así que en el canal el día de hoy está aquí invitada Ruth Muñiz, quien es una de las personas que probablemente más conozca y más haya trabajado con el águila arpía en la actualidad. Pues hola Alberto, un gustazo estar con ustedes. Bueno, yo soy española, pero vivo acá en Ecuador desde hace ya más de 20 años. Soy bióloga, te decía, y con el trabajo del águila arpía logramos sacar una tesis doctoral justamente que hablaba del trabajo de investigación y en parte de conservación de este gran águila en el territorio sobre todo amazónico ecuatoriano, porque en la costa apenas queda. Y bueno,
Participamos en iniciativas que tienen que ver desde la propia investigación científica a cuestiones que ya van de la mano con la participación social, la sensibilización, la educación, siempre las separamos, las dos cosas mucho. Y también las políticas de acción, o sea, sí hace falta también tener un marco legal que te ayude a conservar. Me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que pasa con las arpías, por qué van desapareciendo de estas zonas, aunque de repente veamos una extensión de selva que a nuestros ojos parezca ser muy grande, pero que tal vez a las águilas arpías ya no les funcione. Sí, verás, bueno, es justamente lo que tú decías, este ciclo reproductivo que va tan lento, una cría cada 3 años no hace que sea pues como una rana que pone 1000 huevos cada 2 por 3. Entonces, el ciclo de vida de ellas va más despacio que nuestros propios procesos de cambio. Entonces, esto tan disparejo de un ciclo de vida tan lento, con los cambios tan bruscos que suceden y cada vez más rápidamente, estos cambios del entorno, de los usos, de los territorios, lo que hoy es bosque, mañana es potrero, o se abre un camino, aumenta la cacería, el desconocimiento hace que se lleven muchos disparos estas águilas. Entonces, es difícil congeniar las dos cosas. Qué es lo que requeriría un águila arpía en un ecosistema que estuviera óptimo para ellas? Comida y un árbol grande para criar. Nada más. Puede convivir perfectamente con las poblaciones humanas, siempre y cuando no interfieran en la cacería, claro, siempre y cuando no les peguen un disparo o los seres humanos no acabemos con las presas que necesitan las águilas, pero sí se puede dar esta convivencia y de hecho existe. Pero básicamente necesitan eso, un sitio donde criar, donde colocar su plataforma del nido y comida. Y por ejemplo, se había hablado mucho o he podido leer mucho sobre que las parejas de águilas arpías requieren de grandes territorios de selva para poderse mantener. Pero igual me estabas comentando que a lo mejor no es tan así. Es que lo de gran es muy subjetivo. Gran, que es 1 km², 100 km², 25.000, no, gran que es. Realmente, para que te hagas una idea, acá cada pareja de arpía necesita un poco más de 5.000 hectáreas, ¿vale? Pero sí es una cantidad importante de territorio, pero tú puedes encontrar un nido de águila arpía a 5 kilómetros de otro. Entonces, en sitios que están bien conservados, donde existen suficientes recursos alimenticios y árboles, puedes tener una mayor densidad de parejas de águilas arpía. Cuando peor esté el territorio, ellas van a necesitar territorios más amplios. Entonces, esta medición puede variar dependiendo de los países y dependiendo de las condiciones del hábitat. O sea, entre mejores condiciones tenga el hábitat, igual y pueden vivir un poco más cerca. Exacto, territorios más No chiquitos. es como que necesariamente vivan en un condominio de 5 nidos en un árbol, pero sí territorios más pequeños. Sí, además que cuidar de un territorio también requiere un montón de energía. Tienes que luchar por mantener los límites del territorio, entonces no es fácil. ¿Cuáles son estos factores que el ser humano ha ido generando que hacen que esta convivencia, pues digamos, pacífica se haya roto? Sobre todo es esto que dices, el desconocimiento, el pensar que las arpías se llevan niños. Ni yo ni ninguno de mis compañeros tenemos registros de que se haya llevado nunca en la vida un niño. Pero claro, tú imagínate en medio de la selva ver una sombra con una cosa colgando en las patas, que es un mono y que en un momento dado te puede parecer un niño. Yo entiendo que en algún momento toda esta parte mística y tal lo haya relacionado con la captura de niños. Pero en realidad no, sí existe un tema de competencia por recursos alimenticios entre seres humanos y águilas en algunos sitios en donde la gente come muchos primates. Pero en estos sitios, a ver, ya la densidad de primates es muy pequeña y las águilas comen más perezosos u otro tipo de presas. Justo para evitar estos conflictos, por lo menos nosotros lo que hicimos fue poner a la propia gente del área a monitorear los nidos y que ellos mismos vean lo que está cazando el águila, porque por mucho que tú se lo cuentes, no te van a creer. Entonces, había ahí un tema de competencia un poco mítica también. El hecho de que puedan consumir gallinas es cierto. O sea, los juveniles, cuando están aprendiendo a cazar,
Claro, entre cazar una gallina que está tontada en el piso y que encima tiene un montón de carne y cazar un animal silvestre hay una diferencia tenaz. Prefieren la gallina. Entonces sí. Prefieren el pollo frito. Fácil. Escucha, no me voy a matar ahí persiguiendo el otro que me puede morder, que no sé cuáles son sus armas de defensa, esta gallina, que nada. Y la gente que las deja sueltas, claro. Entonces sí hay eventos de predación de animales domésticos por parte de las águilas y eso les lleva a que les peguen un tiro. Eso, sobre todo a los juveniles. Y sobre todo hay otro factor que es el desconocimiento. Porque las águilas no son temerosas de los seres humanos al ser súper depredadores. No tienen el instinto de huida, como si fuera un ratón que se tiene que pasar la vida huyendo, o un conejo porque todo el mundo les come. Pero el águila no tiene depredadores, entonces no tiene ese instinto de huida. Evolutivamente no lo desarrolla. Entonces, cuando tú la encuentras, y te habrá pasado a ti cuando tuviste tu encuentro, el águila, igual que tú la miras, ella te mira. Mueve su cabecita para su copete. Mueve la cabeza y a la gente eso le da la sensación de que se va a abalanzar sobre ellos porque un ser humano no está acostumbrado a que la fauna no huya. Entonces, un encuentro con este águila le provoca temor y se lleva el disparo. La pérdida de una selva con la suficiente calidad y el conflicto directo con los seres humanos hacen que en México encontrar una arpía sea condenadamente difícil, una tarea que casi pareciera imposible. Pero bueno, aquí en Crónicas del Chiviscoyo desayunamos imposibles, bebemos esperanza y surcamos las mareas del mundo para tratar de contar historias grandes, maravillosas y memorables. Y por eso tenemos que movernos de esta selva, de la selva de Luxpanapa en el sur de México, a una selva que está todavía más al sur, tal vez al último gran refugio de las águilas arpías. Tenemos que ir a la Amazonía. Como los ríos que corren desde las alturas de los Andes ecuatorianos hacia el este, fui recorriendo los caminos, visité el reino de los cóndores y de las águilas andinas, y seguí bajando. Las alturas de las montañas disminuyeron y ante mis ojos se extendió un pedacito de la gran selva amazónica. Probablemente el ecosistema que más he querido conocer de todo el planeta. Allí, en la Reserva Biológica de Limoncocha, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, aguardaba una posibilidad de encontrarme con la gran águila. La laguna de Limoncocha y su hermana pequeña, la misteriosa laguna de Yanacocha, resguardan el área de selva tropical donde una pareja de arpías decidió establecer su nido. Pero antes de adentrarnos más en la reserva de Limoncocha, tenemos que conocer un poco más de su historia. Y qué mejor que conocerla de la mano de alguien que trabaja por ella. Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte por este medio. Y sí, mi nombre es Yesenia Castillo, soy guaraparque de la Reserva Biológica Limoncocha. Y bueno, actualmente estoy a cargo del programa de educación ambiental y parte del monitoreo de la águila arpía en el área protegida. Esta área protegida fue creada en el año de 1985, en el mes de septiembre. Tiene una declaratoria como sitio Ramsar por la importancia de aves acuáticas que existen en la laguna Limoncocha, que es su principal atractivo turístico. Bueno, sus comunidades que la rodean es la misma comunidad quichua Limoncocha, está la comunidad Santa Elena, Taya, también limita con una comunidad quichua Pompeya, que es ya de otra provincia, que es la provincia de Francisco de Orellana. Es un área bastante pequeñita, tiene 4.613.25 hectáreas, tiene un bosque húmedo tropical, un sistema lacustre, también con otra laguna que es la Laguna Negra, pero esta no está abierta para el turista. También tiene un bosque de tierra firme, bosque inundado, de palmera, de aguas negras, de aguas blancas, que también conecta con el gran río Napo. Para llegar al sitio donde la arpía podría estar, hubo que tomar un bote y recorrer el río Napo, un tributario del Gran Amazonas que queda más hacia el sur y hacia el este, y mientras navegaba esas aguas, miraba selva a los lados, selva grande, con sus árboles más altos sobresaliendo del dosel, y pensé yo que allí, en esa extensión verde, caótica y grande, los señores del monte todavía tenían pleno dominio, que era un lugar donde nosotros, los humanos, deberíamos entrar con permiso y reverencia.
Finalmente llegó el momento de dejar el río y entrar en aquel reino inmenso, siguiendo un sendero, paso a paso y en silencio, con mi guía Carlos yendo adelante, señalándome las plantas espinosas que no había que tocar, hasta llegar finalmente al sitio donde tiene su asiento, donde está el trono, donde había solicitado yo la audiencia con la gran señora de la selva, pero nada me podía haber preparado para lo que encontré allí. En una gran ceiba se levantaba la plataforma del nido del águila arpía, pero estaba vacío. El príncipe de la selva era ya lo suficientemente mayor para no estar en él. Unos metros más arriba, en ese mismo árbol, estaba la silueta de aquella ave que de niño me pareció un monstruo, pero esta vez, a diferencia de las incontables ocasiones que la miré desde la vitrina de un museo en mi ciudad, aquellos ojos me devolvieron la mirada, ojos oscuros, inquisitivos, con el gran penacho de plumas en la cabeza, y detrás de aquellos ojos, todas las historias de una selva inmensa. El monstruo de mi niñez ya no era monstruo, la más grande de las águilas del mundo estaba allí, frente a mí. Y mientras la miraba con los binoculares, me di cuenta que sus cristales se comenzaron a empañar, porque me escurrían lágrimas de emoción por el simple hecho de saber que compartía el mismo tiempo y el mismo lugar con un ave legendaria. Este individuo de aquí es un macho inmaduro, de poco más de 1 año de vida. Conocemos con precisión su sexo y su edad gracias a los monitoreos que se han llevado a cabo de este nido. Aunque ya ha alcanzado prácticamente la talla de un individuo adulto, ya vuela y ya se aleja un poco del nido, ya tiene penacho y sus patas son grandes y fuertes. A pesar de todo ello, aún depende de sus padres, que cada cierto tiempo le siguen trayendo presas, y de cierto modo podríamos decir que le enseñan a cazar. Así, esta joven arpía desde su alto sitial mira la selva desde arriba, y aunque pasan los loros y las guacamayas gritando, o los tucanes se acercan para vigilar el posible peligro que le supone el más grande de los depredadores del aire, este macho inmaduro permanece impasible como el príncipe que es. De pronto, viendo algo que nosotros no vemos desde nuestras ataduras en la tierra, comienza a piar fuertemente, y de las sombras de la selva surge uno de los adultos. Todo fue demasiado rápido, no hubo tiempo para nada, era cosa de una sola oportunidad, o levantaba la cámara y grababa, o levantaba los binoculares. Y ante todo, soy un observador de aves, así que por supuesto, escogí los binoculares. Y por 20 segundos que me parecieron eternos, tuve entre mis ojos a un adulto de arpía. No vuela por encima de los árboles, sino entre ellos, casi como si planeara en cámara lenta. Con su cabeza gris, con la banda negra del pecho, pasó volando y como vino, se fue, como un fantasma en medio de la Amazonía. Pero, estando allí, y viendo al joven príncipe de la selva, imponente, pero aún inexperto, me di cuenta de que tal vez así fue como debió verse la última arpía registrada en el estado de Veracruz, en mi estado, cuando en el año de 1985, en lo que quedaba de las selvas de Luxpanapa, un disparo le hizo caer de las alturas para terminar perdiendo la gloria de sus plumas entre el polvo y el barro dejado por la devastación de una selva destruida por la palabra del progreso. Sí, mire, bueno, así como llegó ese animal, pues no sabemos, ¿no? Pero, pues, las personas que la vieron, que estuvieron con ella ahí, pues, la mataron, pues, porque se estaba llevando los borregos. Empezó perdiéndose los borregos. Entonces la persona, el dueño, se puso a espiarlo, ¿no? A ver qué era lo que se estaba llevando los borregos, cuando se dio cuenta de que era el águila. Entonces, pues de inmediato lo que hizo fue matarla. Sí, bueno, yo la parte que vi, porque vi las alas, todo
Eran unas enormes alas así, entre blancas y medias avadas así. Entre lo avado, ya sabe usted que es entre avado y negro, ¿no? Entonces, pues fue lo que yo vi. Sus garras eran enormes. Las garras nomás, lo que es la uña, eran del tamaño de mi dedo. Aparte lo que hacía pues yo creo que la garra era más grande de lo que es una mano. Pues fue una pérdida grande, ¿no? Porque son animales que ya no hay y que pudo a lo mejor verse salvado, ¿no? O hubiera hecho esta persona, pues llevarse los borregos o eso y esperar que se alejara ese animal, ¿no? Y esa, la última arpía del estado de Veracruz, la última que se registró, es la que tenemos aquí detrás. Recuperados sus restos hace ya varios años para traerlos a este museo. El ejemplar de aquí nos cuenta la historia de un individuo inmaduro, probablemente un macho, e imagina, tan solo imagina, una arpía de aproximadamente 1 año o año y medio de edad que salió de su nido en una selva que se volvía cada vez más pequeña, porque el gobierno de aquel entonces apremiaba a las comunidades que vivían allí a desmontarla, a hacer producir aquellas tierras ociosas, aquellas tierras inútiles, para sacarles beneficio, como si no fuera suficiente beneficio el que nos dieran oxígeno y agua. Imagina a esa joven arpía al borde de una selva que está dejando de existir, aprendiendo a cazar. Tal vez buscando monos, la presa que desde siempre su linaje ha comido, y tal vez al ya no encontrarlos, hubiera elegido el alimento que aquellas comunidades humanas le ofrecían sin intención en el borde de una selva sometida a una devastación que hasta ese momento no tenía precedente alguno. Y luego vino el disparo. Y quién sabe si en aquella caída, la última de las arpías de la región, el último príncipe de la selva que nos quedaba, hubiera piado llamando a sus padres. Aún era pequeño, aún no tenía corona ni trono, y lo perdió todo antes de tenerlo. Y cuando la última de las arpías de Veracruz se precipitó a la tierra y sus ojos se cerraron, la selva guardó silencio. En este reino tropical que se contrae, la arpía cada vez tiene menos espacio para existir. Alguna vez, su punto de distribución más al norte en el continente fue aquí, en el estado de Veracruz, en las selvas que se extendían por las regiones desde Orizaba y Córdoba, bajando hacia el sur por la Sierra de los Tuxtlas hasta llegar a las selvas de Luxpanapa. Pero conforme esa selva fue destruida, la arpía desapareció con ella. Para 1955 ya no quedaba ninguna en la Sierra de los Tuxtlas. Y para finales del siglo XX, en Veracruz, en el estado, ya no quedaba ninguna. Y lo mismo que ocurrió aquí, ocurrió en otros lugares, sobre todo de Centroamérica y partes del extremo sur de su distribución en Argentina y Paraguay. Y así, las arpías pasaron de la realidad a la leyenda, y de la leyenda, en muchos lugares, fueron incluso olvidadas. Una mañana fuimos a Yaxchilán en 2011 y yendo a trabajar, cuando de repente estamos observando ave por el río y vimos un ave blanco a distancia, y con mi compañero que íbamos al bordo, a Silvano y su esposa Anselma. Pues en agosto del 2011, pues creo que fue un momento bastante bueno. Les platico que nosotros íbamos bajando a Yaxchilán para hacer las actividades y uno de los compañeros que iba manejando la lancha me dice: hay un soplote rey arriba del cerro. Pues volteé a ver y sí se veía algo grande. Agarré el binocular y empecé a ver el ave a distancia. Vimos que tiene una franja que no parecida al sopilote rey, y de repente ya le dije a mis compañeros que no tiene nada que ver con el sopilote rey y que tiene cresta, hasta que Silvano vio muy bien que de ahí sorprendimos que es la águila arpía. Y le hago una foto y lo empiezo a revisar y veo que no es un sopilote rey.
le hago otra foto y para verlo mejor. Y ahí fue donde dije, no es Zopilote-rey, y no estábamos seguros de qué era. Revisando la guía que traíamos ahí y sale que es el águila arpía. En ese momento pues no sabíamos, bueno, sabíamos la importancia de la especie, porque igual nos habían dicho que no se había visto de hace muchos años aquí en la región de la Selva Lacandona. Y pues nos acercamos, estábamos pues emocionados de que estábamos viéndolo, y pues empezamos como a verlo bien y hacer otras fotos, y estuvimos ahí viéndolo durante 1 hora. Y ahí lo dejamos perchado. De este modo, al día de hoy han pasado poco más de 10 años del último registro 100% confirmado de arpía en México, de ese avistamiento que se hizo en la zona de Yaxchilán, al sur, en Chiapas. Y desde entonces, muchos avistamientos han ido y venido, fantasmas grises entre lo alto de la selva, pero nada 100% confirmado. ¿Será que la arpía en México ya desapareció? ¿Será que el punto más norteño de su reino, ha quedado vacío y su trono ha quedado sin señora? ¿Será que los monos ya no tienen quien se los coma desde el aire? ¿Será acaso en realidad que esto ya ha ocurrido? Como antes ya nos han contado, la arpía enfrenta 2 grandes amenazas. Por un lado, la pérdida de la selva tropical en buen estado que necesita para poder sobrevivir, y por otro, el conflicto directo con los seres humanos que conviven con la selva y con ella. Pues muchas veces la arpía es vista como una amenaza, no directamente tal vez para los seres humanos, pero sí para las gallinas, para los pavos, para los perros y para cualquier mamífero chiquito que se tenga en los corrales y que la arpía de pronto pueda llevarse. Y por esto mismo, muchas veces la arpía termina muerta con un balazo. ¿Y será acaso que la arpía está condenada ya a desaparecer junto con su selva? ¿Será acaso que ya no tenemos esperanza y que la única manera de ver a una arpía en el futuro será así? ¿Es el final de la historia? Tal vez llegue el día que en verdad desaparezca esta gran águila de todas sus selvas, que la esperanza se pierda y que la historia de la más grande de las aves rapaces termine para siempre. Pero este no es el día. Este día debemos resistir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues conservando lo poco o lo mucho que aún nos queda. Pues hasta la fecha tenemos la reserva ahí y la seguimos cuidando. Y pues han venido así personas de por acá de Mina, de otros lugarcitos por aquí cerca, y los hemos llevado a caminar. Enseñarles la montaña. A enseñarles la montaña. Es pequeña, pero sí, a mí me gusta mucho. Porque, digo, hay todavía animales y empiezan a llegar otra vez, como lo que es la perdiz. Trabajando también en distintos frentes. Desde las instituciones. Bueno, el área protegida trabaja mediante programas de conservación, son 4 específicamente: el programa de turismo, el programa de educación ambiental, el programa de monitoreo biológico y el programa de control y vigilancia. Son estos programas que nosotros trabajamos para el bien del área protegida. Y el que más me gusta es el de educación ambiental y el de monitoreo, porque siempre estás interactuando bien con la comunidad o bien con la conservación, con los ecosistemas. Y el proceso del monitoreo del águila arpía fue todo un año, muy bonito, que se logró aprender bastante. Nos ayudó mucho en conocer la Ruth Muñiz. Gracias a ella nosotros pudimos poder hacer un monitoreo del águila arpía. Y desde la ciencia. Este es el número, déjame que piense, es la 6ª águila, 6ª o 7ª, creo que la 6ª a la que le ponemos un emisor acá en Ecuador. Y la razón era porque era importante prever los movimientos del pollo y adelantarnos nosotros a hablar con la gente antes de que el pollo llegue.
justamente para evitar los disparos por desconocimiento. Entonces se hizo un trabajo bastante completo ahí, luego se está monitoreando la dieta, pusimos una especie de telitas debajo del árbol nido para recoger los restos de comida o de plumas, y entonces en base a eso pues ir viendo también un poco de qué se alimentaba esta especie y que la gente de ahí también pudiera conocerlo. Y además la gente de Limoncocha se asoció para poder explotar, entre comillas, hacer visitas turísticas a este nido. Y construyendo comunidad para cuidar lo que aún tenemos. Buenos días, mi nombre es Carlos. Realmente trabajo aquí en la Reserva Biológica Limoncocha como guía particular. Hemos conversado con los encargados del ministerio que se dé una oportunidad tal vez a la comunidad para involucrar en el tema de águila arpía, porque realmente el águila arpía no está solamente en un lugar, está aledaño a las comunidades, entonces puede que en otro lugar lo vayan a encontrar y de pronto vaya a haber una alteración un problema. Sí, entonces pensamos de esa manera, lo reportamos y pedimos más bien que nos apoye a la comunidad a través de que, o sea, bajo el trato de que una persona de cada miembro de la familia pues pertenezca a esta asociación y de alguna manera se beneficie para la conservación. A través de ese incentivo pues nosotros tener esa iniciativa de conservar y decir, bueno, el águila arpía tenemos en este lado, le reportamos al ministerio y así todo el mundo cuidamos. Entonces esa era la iniciativa y ahora pues estamos ya manejando este tema de la águila arpía, todo el mundo está enfocado, ahora queremos trabajar con los niños también, con la conservación de águila arpía y también de otras especies endémicas de aquí de la Reserva Biológica de Limoncocha. Y es que al fin y al cabo, la esperanza es como una mala hierba que no va a morir tan fácilmente. ¿Tú crees que puede haber esperanza para que las comunidades, nosotros, nos relacionemos mejor con las águilas arpías y con la selva que representan? ¿Crees que todavía hay esperanza de lograrlo? Sí, a nivel local, por supuesto. A nivel político es más complicado. Hay que lucharlo, pero a nivel local es sentarse y formar parte de la comunidad y estar ahí con la gente. Y a nivel político es otra clase de lucha. Pero si no tuviéramos esperanza de cambio, no estaríamos acá, estaríamos haciendo otra cosa. Antes de hacer este video y mientras aprendía sobre el águila arpía y leía en particular sobre la situación de la especie en México y cómo fue desapareciendo, me pregunté si es que acaso la arpía y su selva tienen esperanza de triunfar contra la destrucción inclemente que una ansia de plata y oro, de maderas preciosas o de una promesa de riqueza a manos llenas se nos vende como el ideal a lograr, como el progreso. Y sin embargo ahora, con los ojos llenos de selva, puedo decir que a pesar de los pesares y aun contra toda lógica que este mundo nos dicta, creo que sí hay esperanza, pero creo también que no queda sino batirnos. Parafraseando una de mis partes favoritas de un libro, no queda sino batirnos contra la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia. No queda sino batirnos, no queda sino encender la flama de nuestro corazón y plantar cara por todo esto, por todas estas interacciones de incontables, de miles de seres que hacen que nuestra vida en el planeta sea como ha podido ser desde hace mucho tiempo. No queda sino batirnos por una manera mejor de relacionarnos con estos ecosistemas que tenemos a nuestro lado. Una manera de relacionarnos con ellos que no pase por su destrucción y que al final termine también con la nuestra. Porque tal vez valdría más la pena tener el valor de plantar cara y defender todo esto que terminar viviendo en un mundo donde estas maravillas hayan dejado de existir. Y sí, tal vez si tú estás viendo esto del otro lado de la pantalla pensarás que esto de plantar cara y resistir es algo de fantasía. La última carga desesperada de los hombres contra la oscuridad de la Tierra Media. El Quijote peleando contra sus molinos. Es fantasía, sí,
Pero es que si sales de tus 4 paredes y te rodeas de un mundo como este, de un mundo donde existe un ave tan grande que lleva el viento en sus alas, que anida en los árboles más grandes, de un bosque en donde a veces incluso llueve de abajo hacia arriba, dime si eso no es fantástico. Y si eso es de un mundo fantástico, entonces creo que vale la pena pelear por defenderlo. Y probablemente no tengo la fuerza ni la voluntad de los grandes personajes de leyenda, y a lo mejor tampoco tengo la misma de todos aquellos que se han dejado la vida en esta Latinoamérica tan grande y tan conflictuada defendiendo lugares como este. Y aunque tal vez no tengo esa fuerza ni esa magia, sí me quedan las palabras. Palabras para contar lo que he visto, palabras para compartirles a ustedes las cosas que me han maravillado de las selvas, entre ellas la gran señora de los monos, entre ellas la gran arpía, que largo sea su reinado, y que nosotros, los humanos, atados a la tierra y lejos de su reino en la copa de los árboles, podamos entender y podamos crear un mundo posible, donde la arpía, su selva y nosotros podamos coexistir. Porque me alegraría mucho poder seguir contando esa historia con un final feliz.